RTVC Noticias, emisión central. Muy buenas noches, bienvenidos a RTVC Noticias. Los saludo desde la ciudad de Medellín, pero por supuesto que nuestro país está hablando del compromiso que tendrá la selección Colombia ante la selección de Perú por la 7ª fecha de las eliminatorias mundialistas. Como destacado, pues será el primer partido de este nuevo ciclo del técnico Reinaldo Rueda y ya los equipos se están preparando en el Estadio Nacional de Lima para este encuentro. ¿Y qué tal si repasamos ya la nómina titular que tendrá el profesor Rueda para este compromiso? El esquema será un 4-4-2 y con él estarán David Ospina en el arco. En defensa estarán Estefan Medina, Jerry Mina, Sánchez y Tecillo. Más adelante Juan Guillermo Cuadrado, Cuellar, Uribe y Luis Díaz. Y adelante como delanteros Luis Fernando Muriel con muy buen presente y también Duván Zapata. Recordemos que la selección Colombia por ahora es 8ª de esta clasificación. Pero más adelante tenemos más información deportiva porque por ahora los invito a repasar nuestros titulares. Tercer día consecutivo de cifras alarmantes de la pandemia. 28.624 nuevos casos hoy, la cifra más alta. Y el número de fallecidos, 545. Continúa la reunión entre el gobierno y el comité del paro. Los sindicatos dicen que en sus manos no está el poder de levantar los bloqueos. En primer lugar, acelerar el proceso de desbloqueos. Ya hemos visto que en las últimas semanas son más de 570 bloqueos que han sido levantados con el accionar responsable de la fuerza pública. Presidente Duque pidió acelerar desbloqueo de vías e insistió en que bloquear las carreteras no es protesta pacífica. Reclamo desde el Consejo a la Administración y a la Policía de Bogotá porque 10 personas estuvieron detenidas en el Portal Américas de Transmilenio. Libres los 2 oficiales de la policía vinculados judicialmente por el homicidio de Santiago Murillo en Ibagué. La familia de la víctima pide que el caso pase a la justicia ordinaria. Aumenta el drama de las familias santandereanas. Por fuera del área metropolitana de Bucaramanga es imposible conseguir una unidad de cuidados intensivos. Seguimos analizando la resolución para la reactivación del país. Se acaban las pruebas PCR para viajeros, regreso escolar y eventos masivos entre los temas clave. Día de la bicicleta, celebración en Bogotá en medio de retos como la infraestructura y la inseguridad, porque siguen los robos. Estados Unidos con los ojos en Centroamérica, inestabilidad democrática y migraciones masivas, los temas que generan alerta. Estados Unidos donará 80 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19, 6 serán para América Latina y el Caribe. Ya son 10 años sin Esther Forero. Hoy en la sección cultural hablamos de esta compositora colombiana. Los espero. Calles de arena. Entre su gente. Los registros del coronavirus en Colombia siguen arrojando cifras que nos obligan a seguir muy de cerca esta noticia. Otra vez cifras récord en contagios y en muertes. Mateo, ¿qué dice el reporte de hoy? Pues Patricia, en las últimas 24 horas fueron registrados, miren ustedes aquí en la pantalla, 28.624 casos nuevos. Como usted lo mencionaba, la cifra más alta que hemos visto una vez más. Y por otra parte, otra cifra clave, los casos activos, que ya son 144.466. Los fallecidos, lastimosamente, 545 en las últimas horas, la cifra más alta hasta el momento en nuestro país. Ampliamos el tema de la pandemia más adelante. Por ahora hablamos de la mesa de diálogo entre el gobierno y el comité del paro. Los bloqueos de vías en el país siguen siendo el tema definitivo. Hace unos minutos terminó la sesión de hoy. ¿Cuáles son las conclusiones? Sebastián Amaya, usted tiene toda la información. Adelante. Patricia y televidentes, muy buenas noches. Pues definitivamente los bloqueos siguen siendo ese punto de discordia aquí en estas negociaciones. El comité del paro, o el gobierno más bien, pues ya señaló que se ha llegado a un acuerdo a 16 precisamente de los 30 puntos en los que se está hablando aquí en materia de garantías y derecho a la protesta social. Sin embargo, el gobierno manifestó que las preocupaciones siguen en torno a esos efectos económicos y sociales que están generando los bloqueos.
Nos preocupa el efecto que está teniendo estas continuas manifestaciones con el pico del COVID. Nos preocupa que no estén llegando los insumos de medicinas a los hospitales. Nos preocupa que el tema del costo de la vida, que era una preocupación original de estas manifestaciones, hoy en día esté disparado por cuenta de la escasez. Los sindicatos ya hablaron y sentaron su posición sobre la injerencia que tienen en esos bloqueos de las vías y también sobre su capacidad de toma de decisiones para los levantamientos de esos bloqueos. Ante el reclamo de manifestantes en las calles que alegan que el comité de paro no representa sus exigencias, los sindicatos respondieron. Sería irrespetuoso decir que representa a todo el país. Seríamos irrespetuosos. Pero aquí hay diferentes procesos, organizaciones sindicales, sociales. Además, reconocieron que el poder de levantar los bloqueos en vía no está en ellos desde Bogotá. Se están llevando esos diálogos, procesos autónomos en cada una de las regiones con los alcaldes y los gobernadores y serán ellos quienes puedan llegar a esos acuerdos. No depende del Comité Nacional de Paro. Mientras avanza el diálogo, la Iglesia insiste en que continúa la búsqueda de soluciones. El hecho es que estamos aquí, el gobierno, el Comité del Paro, los mediadores para buscar de soluciones y fórmulas adecuadas. La consejera para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, y quien participa de la mesa, cuestionó la petición de los manifestantes que exigen que las protestas se desarrollen sin presencia de la fuerza pública. Me pregunto entonces cómo garantiza el Estado la protección de la vida y los bienes de todos los casos de violencia. Mientras tanto, siguen los llamados a manifestaciones. La próxima será el miércoles de la otra semana. Las conversaciones avanzan, pero a paso lento. Mañana viernes a las 9 de la mañana las dos partes retomarán esta reunión y continuarán con sus diálogos. Nosotros seguiremos, por supuesto, atentos a cualquier desarrollo y a cualquier resultado de estas negociaciones. Juan Sebastián Amaya, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Sebastián. En efecto, seguiremos muy pendientes de esta información. Por otra parte, el presidente Iván Duque pidió hoy acelerar el proceso de desbloqueo de vías y dijo que esos bloqueos no pueden ser un tema de negociación ni de trueque. Luego de un consejo de seguridad de Neiva, el jefe del Estado explicó el plan de aceleración para desbloquear las vías del país. Acelerar el proceso de desbloqueos. Ya hemos visto que en las últimas semanas son más de 570 bloqueos que han sido levantados con el accionar responsable de la fuerza pública. Horas antes, el mandatario nacional se refirió al mismo tema durante una presentación virtual de Asofondos. Por eso los bloqueos no son un tema de negociación. No son un tema de trueque, ni mucho menos de transacción. Tienen que ser rechazados por todos, porque además, haciendo la reflexión, no será este el último paro que se viva en nuestro país, sobre todo cuando llevamos décadas de historias de este tipo de expresiones sociales. De esta forma, el jefe del Estado hizo nuevamente un llamado para que se levante este accionar. Porque los bloqueos no son protesta pacífica. Los bloqueos son una agresión a los derechos de toda una nación. Buscan desabastecer, afectar al aparato productivo, generan pérdidas de empleos, pérdidas de capital. Duque señaló en este mismo sentido que los bloqueos buscan atentar contra la reactivación y la vacunación. Y si bien nosotros hemos dicho también con mucha claridad que hay un espíritu dialogante para la construcción de acuerdos, también debemos ser absolutamente rigurosos en que no puede mediar en ningún tipo de situación una vía de hecho, una obstrucción, una afectación. Señaló que se actúa con cero tolerancia con la conducta de algún miembro de la fuerza pública que sea contraria a la ley y a la Constitución. A la violencia tenemos que actuar con la ley del orden. Y además, quiero ser muy claro, en que una de las líneas que hemos mantenido siempre como gobierno ha sido la de darle todo el respaldo a la fuerza pública, pero al mismo tiempo toda la exigencia. Finalizó diciendo que todos los colombianos deben trabajar en una agenda social para la reactivación segura, la vacunación y la generación de empleo. Continúan los bloqueos y las manifestaciones en algunas regiones del país. En La Guajira, los mineros volvieron a bloquear la vía férrea en el Cerrejón y en Putumayo los comunicadores cerraron sus micrófonos. Iniciamos nuestra ronda regional con los periodistas de la Radio Nacional de Colombia. En Florencia, Caquetá, la noticia es que más de 1.500 toneladas de alimentos ingresaron hoy al departamento durante la caravana humanitaria habilitada por manifestantes del paro en esta zona del país. Y por otro lado, se presentaron largas filas para el reabastecimiento de combustibles.
La noticia en La Guajira tiene que ver con el reinicio de los bloqueos en la línea férrea de Cerrejón, luego que la compañía no llegara a acuerdos con los más de 226 extrabajadores que están solicitando el reintegro a sus labores y aseguran se mantendrán en protesta de manera indefinida. Y en el sur del Tolima, la noticia es el levantamiento del bloqueo en la vía que va entre los municipios de Planadas y Ataco, lo que ha permitido el reabastecimiento de combustibles. Sin embargo, las comunidades en esta zona del país continúan con las 14 exigencias consignadas en el pliego de peticiones. Para ello se creará una mesa de diálogo permanente mediante la cual se espera se logre la implementación del acuerdo de paz. Los periodistas en el Putumayo decidieron no publicar noticias de orden regional por 48 horas en medios tradicionales, portales web y redes sociales debido al escenario hostil en el que se ha convertido la región para dar cubrimiento de las manifestaciones y expresiones de protesta del paro nacional que han originado amenazas, señalamientos y a estigmatizar desde diferentes sectores al periodismo putumayense. Y hay polémica en Bogotá porque desde el Consejo le reclaman a la policía y a la administración por el caso de 10 personas que estuvieron detenidas en la estación de Banderas. El concejal de Bogotá, Diego Cancino, recibió una respuesta a un derecho de petición por parte del gerente de Transmilenio frente a las denuncias por presuntas detenciones arbitrarias de la policía a manifestantes en sus portales. Transmilenio envió adicionalmente una carta al comandante de la policía de Bogotá en donde le pide que se abstenga de usar las instalaciones para dichos procedimientos, reconociendo además que esto ocurrió sin su conocimiento. Nos responde que efectivamente hubo 10 personas trasladadas por parte de la policía a ese portal, 9 hombres y una mujer. Y dice a su vez que en el portal de Transmilenio en Suba fueron trasladados 4 jóvenes. Es importante recordar que ante estas denuncias la Alcaldía de Bogotá entregó un informe de violaciones a derechos humanos ante la ONU en el marco de las protestas. Libres los 2 oficiales de la policía acusados del homicidio del joven de 19 años, Santiago Murillo, en medio de las protestas del 1 de mayo en Ibagué. Sus padres piden que el caso lo asuma la justicia ordinaria. La decisión del juez 188 penal militar tras la presentación de nuevo material probatorio fue que el mayor Jorge Mario Molano y el teniente Pablo Andrés Parra podrán continuar el proceso en libertad. Los oficiales de la policía están vinculados al proceso por la muerte de Santiago Murillo, de 19 años, muerto a bala cuando participaba en una manifestación el pasado 1 de mayo en Ibagué. Lo que intenta definir la justicia es cuál de los 2 oficiales le disparó. La familia de Santiago reaccionó. Nos causa mucha tristeza y mucha impotencia saber que están libres. Ahí están demostrando que la justicia penal militar acá en Colombia no funciona. Ellos están haciendo todo lo posible para esconder este homicidio que es tan obvio. El mensaje que esta justicia le está dando a los demás militares es que ellos pueden matar a una persona y no les pasa nada. La noche en que ocurrieron los hechos, la mamá de Santiago fue informada de la muerte en la puerta del hospital, mientras los medios locales transmitían en vivo. Todos los casos han sido inhumanos, pero el caso de Santiago es el más evidente, no solo ante Colombia, sino ante el mundo. La Corte Constitucional deberá definir qué jurisdicción continuará con el proceso, si la justicia ordinaria o la penal militar. Volvemos con el tema de la pandemia porque en Medellín voceros de hospitales y clínicas han asegurado que no hay camas UCI en la ciudad. La cifra de ocupación, escuchen ustedes, queridos televidentes, es de 97%. Daniel Cañas, muy buenas noches. Detalles de la situación que se vive allí. Mateo, buenas noches para usted, para los televidentes. Tal cual usted lo está mencionando en este momento, la situación sigue siendo crítica aquí en el departamento de Antioquia. Las autoridades y las personas del departamento se muestran bastante preocupadas. Hoy estuvimos en las calles hablando con ellos para ver cuál es el panorama y cuál es la sensación de los antioqueños en medio de este cuarto pico. Para los antioqueños, la situación actual del COVID en el departamento sigue siendo un tema de preocupación. Es una situación muy delicada. Y que por una parte que no tenemos los suficientes cuidados, ¿cierto? Y yo creo que también influye mucho todas las manifestaciones. La situación
es crítica, desde hace mucho rato venimos en esta situación. Y es que Antioquia lleva ya cerca de 3 meses sin bajar del 90% en ocupación de UCIs. Nosotros venimos con una ocupación que se mantiene en el 97, sube 97.56 hoy en camas de cuidados intensivos. Pese a la emergencia sanitaria, hay quienes creen que es más alarmante la situación económica. Tenemos que aprender a vivir con el COVID, que tenemos que aprender a vivir y pues realmente vivir por nuestra economía. Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar. La lista de personas a la espera de una cama UCI sigue preocupando a las autoridades de salud. Mantenemos un promedio de 110 pacientes en la fila esperando una cama. Pese a que los hospitales en su mayoría han ampliado su capacidad, siguen reportando una alta demanda en unidad de cuidados intensivos. Miren, y es que hoy también repuntaron más de 3.000 los casos nuevos de contagios de COVID-19 aquí en el departamento de Antioquia y la cifra de fallecidos no baja de 50 personas diarias. Nosotros seguiremos atentos a lo que siga transcurriendo con esta situación de la pandemia en el departamento de Antioquia. Patricia, sigan ustedes con más. Daniel Cañas, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Daniel, por su información. Y en Santander hay escasez de camas en García Rovira, en El Socorro y en San Gil. Conectamos hasta ahora con John López. Buenas noches, John. ¿Qué han planteado realmente las autoridades de salud para atender a los pacientes? Hola Patricia, muy buenas noches. Pues realmente poco o nada han podido hacer las autoridades de salud en el departamento de Santander, toda vez que las unidades de cuidados intensivos y las salas de urgencias están completamente colapsadas. Pero la preocupación mayor pasa por el tema del aumento significativo que se sigue presentando en materia de contagios de COVID-19 en el departamento de Santander. Y es justo allí, con los contagios, donde comienza el verdadero drama de las familias santandereanas. Él está internado desde el 23 de mayo. En la clínica Santa Cruz de la Loma, donde no ha sido posible encontrarle una cama de cuidados intensivos. Esta es la situación que a diario se repite en los municipios con ocupación UCI del 100% en Santander. Y esto es muy berraco, estarle uno pidiéndole al uno, pidiéndole al otro. La situación se complica con el pasar de los días. Cada vez son menos los hospitales con camas UCI disponibles. Nuestros cubículos de unidad de cuidado intensivo se encuentran en un 110, un 120% de ocupación. Los especialistas recomiendan evitar las aglomeraciones. Respetamos el derecho a la libre expresión, a las marchas, pero también que haya esa responsabilidad social de que no hayan aglomeraciones. Y los alcaldes invitan a generar conciencia en medio de la reactivación económica. Creemos firmemente en la reactivación económica, pero en la reactivación económica con responsabilidad. En las últimas 24 horas, en Santander fueron reportados 1.437 casos nuevos de COVID-19. Municipios como San Gil, Socorro y Málaga ya no tienen una sola cama UCI al servicio de los pacientes. Y, entre tanto, Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta están a puertas de quedarse con el 100% ya de la ocupación de camas. Mateo, continúe usted con más de RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, John. Continuamos con más información. Un saludo muy cordial a toda nuestra audiencia allí en Santander. Siguen las reacciones a la resolución que da las pautas para la reactivación total del país. Aquí en RTVC Noticias hablamos con el ministro de Salud y les contamos a ustedes punto a punto cuáles son las medidas. La ocupación UCI es el determinante en la reactivación y la vacunación un aliado importante según el gobierno. Viajeros. Se establece la eliminación de coronada para vuelos nacionales y descartar el requisito de prueba PCR para ingreso aéreo. Discotecas y gastrobares. Las ciudades que tengan 85% y más deben continuar con medidas restrictivas, sin discotecas ni lugares de baile. Las que vayan llegando a menos de 85 ya pueden abrir diferentes sitios. Aforo. Ciudades con ocupación debajo de un 85% se permite aforos de un 25%. Se define el espaciamiento de 1 metro mínimo para lugares, para calcular aforos en lugares cerrados. Autocuidado. Que sigue siendo fundamental. Las personas deben ser responsables de las decisiones que toman ya con el conocimiento que tiene la comunidad sobre la situación de COVID-19. Colombia avanza en su ritmo de vacunación, ayer con más de 300.000 dosis día. Es la cifra más alta desde el inicio del proceso.
Hoy llegaron al país 909.600 dosis de AstraZeneca y 539.370 dosis de Pfizer. Se espera completar durante el fin de semana 18.000 dosis recibidas. Y uno de los puntos más polémicos de la resolución es que la prueba PCR ya no será necesaria para ingresar al país. Hablamos con expertos y con viajeros y aquí están sus opiniones. La prueba PCR negativa para la entrada de pasajeros al país dejará de ser una exigencia. Todavía estamos en necesidad de exigirla. Perfecto, porque esto es lo único que está creando. Por ejemplo, ahorita no me pude ir, yo no me siento enfermo, no tengo ni un síntoma, fui a tomarme hoy esta mañana otra vez. Expertos aseguran que el ascenso de casos positivos se debe al relajamiento de medidas de bioseguridad y que la prueba PCR no evita la propagación. Recordemos que una prueba negativa no garantiza que la persona no esté infectada y que no pueda contagiar a otros. Aquí lo más importante es la prevención. Algunos piden revisar al gobierno. Los aeropuertos fueron el medio de difusión de esta pandemia en el mundo y siguen siendo el riesgo de la permanencia de unas tasas de infección altas. El Ministerio de Salud también estableció que tampoco es necesario descargar Corona App para entrar a suelo colombiano. Los gremios celebraron la medida del gobierno para la reapertura económica y aseguraron que contribuirá con la reactivación del empleo. Empresarios e industriales ven con optimismo la reapertura. Grandes empresas e industrias. Sin reactivación no hay reducción de pobreza, sin reactivación no hay reducción de desempleo. Las medidas que el gobierno está planteando van en el sentido correcto. Pequeñas y medianas empresas. Va a significar un mayor control en las empresas de la ciudadanía y por supuesto de las autoridades locales. También hacer la vigilancia en los eventos masivos de entretenimiento. Constructores. Que las personas puedan salir a la calle, que ya estén los restaurantes, que ya estén los sitios, los centros comerciales operando full, porque eso lo que hace es que todo el sistema empiece a funcionar. El Ministerio de Hacienda también proyecta un repunte económico. Estamos impulsando la demanda por empleo y esto pues nos va a permitir retornar a niveles prepandemia rápidamente. Ahora el llamado del gobierno y gremios es a levantar los bloqueos. Vamos ahora a las regiones, porque para reactivar el sistema de transporte en Cali fueron activadas 10 rutas del MIO. El sistema colapsó por la acción de los vándalos en medio del paro. Son 10 rutas del sistema masivo que hoy empezaron a funcionar desde las 6 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Sonia Bermúdez, usuaria del MIO, dice que los buses son necesarios para mejorar la movilidad. Eso afecta mucho a los usuarios para uno transportarse, para venir a buscar los medicamentos. Las rutas que iniciaron operación son la P30A, P30B, P47C, P40A y P24B. Además, la A03, A05, A23, A32 y A77, que reforzarán el servicio en la ciudad. Que la población caleña sienta que el MIO es un patrimonio local, que es un ícono. Se busca ir normalizando la operación del sistema con la habilitación de estas nuevas rutas que ya están en funcionamiento. Y hemos seguido ampliando la cobertura, ya tenemos cobertura en la zona sur de la ciudad. Los conductores están siendo capacitados para fortalecer la seguridad vial de Cali. Es una manera de demostrar como Estado la importancia que tiene el apoyo incondicional a la institucionalidad. Incendiaron la estación del MIO de Calizo. Las directivas del sistema aseguraron que deberán ser recuperado el 90% de las 55 estaciones y 6 terminales que la conforman. 13 estaciones fueron incineradas, 5 buses quemados y 46 vandalizados. El plan de recuperación durará 6 meses y tendrá un costo de 54.000 millones de pesos. Y hoy es el Día de la Bicicleta. Bogotá, que es promulgada como la capital mundial de la bici, celebra, pero en medio de grandes retos como la seguridad. Y es que en las últimas horas se presentaron nuevos casos de atracos. El hurto de bicicletas en Bogotá sigue siendo uno de los delitos más denunciados. De enero a abril se registraron 3.243 hechos, 26,3% más que el mismo periodo de 2020. Este año van 619 casos más, así lo reveló uno de los informes de la Secretaría de Seguridad. En este punto de la ciudad, en la localidad de Chapinero, se registró el caso más reciente. Una mujer fue abordada por 3 hombres con arma de fuego. La víctima, que transitaba junto a otra persona en bicicleta por la zona,
fue amenazada de manera directa por 2 de los delincuentes, quienes lograron huir con la bicicleta robada en un vehículo. Otro caso reciente se registró en la calle 80 con avenida NQS, donde los ladrones intimidan con armas blancas a sus víctimas y escapan del lugar. Autoridades lograron la captura de uno de los asaltantes. Por eso decidimos volver obligatorio el registro seguro de la bici para que cuando la recuperemos sepamos a quién buscar y también para seguir creando comunidad, grupos de biciusuarios, grupos de ciclistas, grupos de rodada, porque esa comunidad es la que ha vuelto a Bogotá capital mundial de la bici. Y hace unos minutos concluyeron las actividades del Día de la Bicicleta encabezadas por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Vamos ya mismo con Diana Gómez, nuestra periodista, quien se encuentra en el occidente de la ciudad. Diana, buenas noches. Buenas noches, estamos en Las Américas, un sector emblema de los ciclistas. Muchos se movilizan por este corredor vial de Bogotá y es que hoy Bogotá y el mundo celebran su día, el Día Mundial de la Bicicleta. Esta ciudad se caracteriza sobre todo por tener mayor kilometraje en corredores viales. Y estos usuarios de las ciclorrutas y las ciclovías en Bogotá tienen muchas preocupaciones como la seguridad. Hoy justamente la alcaldesa lanzó 2 decretos que pretenden contrarrestar esta modalidad de hurto en la ciudad. Ha dicho que se pretende reactivar los corredores seguros, esto para que en las madrugadas, que son las horas más críticas de este delito, puedan tener acompañamiento de las autoridades. También está dispuesto a que la gente registre su bicicleta para que también puedan ellos ubicarlas rápidamente y entregarlas a los usuarios que han sido víctimas. Veamos en el siguiente informe que preparó RTVC Noticias toda la situación de los ciclistas en la ciudad. Bogotá celebró el Día Mundial de la Bicicleta, con su título de una de las capitales con mayor número de kilómetros en ciclorrutas. En Bogotá nos sentimos muy orgullosos de ser la capital mundial de la bici, de tener ya más de 560 kilómetros de ciclorrutas y en este cuatrienio vamos a construir 300 más para llegar a más de 800 kilómetros de ciclorrutas. Pero los problemas para los ciclistas no faltan en la capital mundial de la bicicleta. La inseguridad, el peor lastre. Cuando uno pasa a lugares como Caños o como por el estilo puede llegar a ser peligroso. Y pues en vía pues ya se ve un poco más de ciclovía, pero igualmente la inseguridad todavía está y el miedo está latente. No es que uno se sienta inseguro, sino que uno tiene que saber qué rutas tomar, ¿sí? Bogotá es insegura como cualquier ciudad del mundo. En la ciudad, alrededor de 650.000 personas se movilizan al día y según reportes de la Secretaría de Movilidad, el año pasado murieron en accidentes de tránsito 65 personas. Primero, el tema de seguridad vial, el tema de manejo de señalización, de cómo moverse teniendo en cuenta los demás actores viales. El otro tema, por supuesto, es el miedo a los robos. Un tercer tema es la infraestructura. Al trabajo, para hacer deporte o para salir de paseo, la bici está de fiesta en el Día de la Bicicleta. El pasado mes de mayo, reporta el distrito, hubo una reducción del 31% en hurto a bicicletas, pasando de 1.189 en 2020 a 821 casos en 2021. Esto en nada tiene que ver con la percepción de los usuarios en las calles. Y otro anuncio importante es que la alcaldesa confirmó la reactivación de los corredores de ciclovías temporales, los cuales habían sido inhabilitados por protestas en Bogotá. Desde el suroccidente de Bogotá, Diana Gómez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Gracias, Diana, por esta información y volvemos a las regiones porque en Novita, en Chocó, un vendaval afectó a 200 familias y dejó varias casas sin techo. La información con Karina Prado, periodista de la Radio Nacional de Colombia. Karina, buenas noches, la escuchamos. Buenas noches, continúan las afectaciones por ola invernal en el departamento del Chocó. En el municipio de Bajo Baudó y en Bahía Solano, las inundaciones no dan tregua y tienen en riesgo a las comunidades, así como también en el municipio de Novita, más de 200 familias se vieron afectadas por fuerte vendaval que destechó varias viviendas. Así lo dijo Tulio Inestrosa, representante legal del Consejo Comunitario Mayor del municipio de Novita. Nos afectó varias familias del Bajo Tamaná del municipio de Novita y hoy en día pues las comunidades ya todas una con otra buscando la lámina de hierro para ellos mismos personalmente hacer su techito. Por otra parte, las autoridades del municipio de Carmen de Atrato en el Chocó reportan daños en el sistema de acueducto, esto por deslizamientos de tierra que tienen sin suministro de agua a este ente territorial. Radio Nacional de Colombia,
y RTVC Noticias, conectados 24/7. Y regresamos con más información deportiva para hablar de esa posibilidad que tiene Colombia de albergar público para el partido ante Argentina por la fecha 8 de eliminatorias. Esto sería en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Pues la decisión está en manos de la Federación Colombiana de Fútbol. Ya la alcaldía de Barranquilla anunció que la autorización es un hecho y que el Metropolitano tendrá aforo para el 25% de la capacidad, es decir, cerca de 10.000 espectadores. Este es el anuncio del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo. Ya queda facultado, si así lo desea la federación, para incluir público con un aforo hasta del 25% del máximo permitido. Lo mismo se harán con otros espectáculos del entretenimiento y de la cultura durante todo este mes. Y seguimos hablando de eliminatorias porque hoy ya se disputaron dos compromisos. La gran sorpresa, la goleada de Bolivia 3-1 ante Venezuela. Uruguay y Paraguay empataron sin goles, pero tranquilos que más adelante será el partido de Colombia y mañana habrá otro compromiso, Brasil-Ecuador. Y comenzamos la ronda con Bolivia recibiendo a Venezuela. El equipo local se fue en ventaja rápidamente a los 5 minutos con este golazo de Marcelo Moreno Martins. Nada pudo hacer el arquero Graterol, que tapa para Venezuela y también para la América de Cali en Colombia. Era el 1-0 rápidamente para el equipo local. El 1-1 llegaría a través de John Cancelor a los 26 minutos de la primera mitad. En el complemento, Diego Bejarano amplía a favor de Bolivia. Era el 2-1. Y el 3-1 definitivo en la cabeza de Marcelo Moreno Martins. Nuevamente, minuto 83, victoria de Bolivia 3-1 sobre Venezuela. Bolivia llegó a 4 unidades. Hoy se cumplen 10 años de la muerte de la compositora e investigadora Esther Forero. Yo, la verdad, no me atrevo a decirle Esthercita, así como pues tampoco me atrevo a decirle Johancito a Johann Sebastian Bach. Entre muchas otras canciones, Esther compuso esta que acabo de tocar, que se llama La Guacherna y que suena todo el tiempo en los carnavales de Barranquilla. De esa canción, Esther Forero escribió una primera versión en la que criticaba la estratificación social de los carnavales. Decía que en lugar de ser un espacio de unión, era un espacio en el que se acentuaban las diferencias de clases. Esa versión terminó en la basura y la que se volvió el himno del carnaval es esta que todos conocemos y que grabó Mili Quesada y la Orquesta de los Vecinos. La ironía grita sola. Pero lo que a mí más me gusta de Esther no es esa relación con los carnavales, es lo que representó dentro de la música latinoamericana y sobre todo lo que representó para las mujeres en la música latinoamericana. Cuando se volvió conocida en Barranquilla, su música ya sonaba por lo menos en otros 10 países del mundo. Era una mujer escribiendo canciones en una época en que las mujeres no escribían canciones y mucho menos las grababan. Además, era una mujer que se enfrentaba a los poderes políticos. Cuando República Dominicana estaba bajo la dictadura de Rafael Trujillo y el tipo quería cambiarle el nombre a Santo Domingo para ponerle Trujillo, ella estuvo allá y compuso un bolero que se llamaba Santo Domingo. Ese bolero se volvió un himno de resistencia para los dominicanos porque le devolvía el nombre a la ciudad. Pero hizo, por supuesto, que Esther Forero recibiera un montón de amenazas y persecuciones de los partidarios de la dictadura y le tocara salir corriendo para Nueva York. Historias sobre Esther Forero hay muchísimas, todas igual de poderosas. Les voy a recomendar un libro, por si quedaron picados, se llama Esther Forero la Caminadora y lo escribió la investigadora y feminista Daniela Cura. Es buenísimo porque además viene con playlist para escuchar mientras leen. Les voy a hacer un spoiler de lo que escribe la autora. Dice así: por todas esas razones, aquí no vamos a hablar sobre Esthercita Forero, la novia de Barranquilla, sino sobre Esther Forero, una mujer que fue pionera y revolucionaria. Ahí les dejo.
Continuamos con la información y les contamos ahora que la Fiscalía decretó extensión de dominio sobre la avioneta que el pasado 23 de mayo aterrizó en el aeropuerto El Embrujo de Providencia y Santa Catalina con 446 gramos de clorhidrato de cocaína. Según la Fiscalía, la aeronave llegó a la isla de Providencia para llevar ayudas humanitarias y cajas con tapabocas, pero se pudo determinar que iba con cocaína y con 102 millones de pesos en efectivo. Triste final en el caso de una joven desaparecida en Antioquia. El pasado 25 de mayo fue arrastrada por una quebrada y hoy se confirmó su muerte. Los testimonios de los habitantes de la vereda La Josefina en el municipio de San Luis fueron clave para dar con el paradero de Julia Alexandra Peña, quien fue reportada como desaparecida el pasado 25 de mayo. Muchachos, suelten la moto que el caño se los lleva, ese caño es muy peligroso, ya traga varios. La joven se transportaba junto a un acompañante con destino a Bogotá, momento en el que la creciente súbita de una quebrada lo sorprendió. Y el caño venía de allá. Ya el Cuerpo de Bomberos Voluntario del municipio de San Luis realizó un barrido por toda esta quebrada. Estamos en este momento en el río Samaná del municipio de San Luis. Desesperada por encontrar a Julie, la madre pedía ayuda a la comunidad. Pedimos encarecidamente a todas las personas que están a la ribera del río y los del río Magdalena, que por favor nos avisen si la encuentran por allá. Hoy la comunidad de San Luis recorrió los alrededores del río Samaná en búsqueda de alguna pista. En horas de la tarde fue encontrado el cuerpo de Julie. Y la Corte Constitucional le hizo un llamado a Colpensiones para que regule las asignaciones a sobrevivientes de los pensionados. Los magistrados de la Corte Constitucional revisaron una acción de tutela en la que encontraron que 4 mujeres reclamaban el reconocimiento de pensión de sobrevivencia de un hombre que falleció en Cali. Los togados decidieron suspender transitoriamente la sentencia del Tribunal Superior de Cali que le reconocía el pago a las 4, hasta que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia resuelva la controversia. El tribunal llama a Colpensiones a preservar el patrimonio público. Para la sala resulta inadmisible la inacción judicial de Colpensiones en esta oportunidad. Por esta razón, le hace un llamado para que asuma sus responsabilidades de cara a la preservación del patrimonio público y de su debida administración. Que dice que cualquier decisión o diseño de nuestro sistema general de pensiones tiene que estar basado en la sostenibilidad financiera. Son más de 270.000 millones de pesos que de Colpensiones podrán ser ahorrados. En esta determinación se estableció que viudos de personas pensionadas deben acreditar mínimo 5 años de convivencia para recibir la pensión. A punto de convertirse en ley de la República se encuentra el proyecto que busca que padres y madres se distribuyan mejor el cuidado de los recién nacidos. La iniciativa propone aliviar el trabajo de las madres en los primeros meses del niño. El Congreso aprobó en tercer debate el proyecto de licencia compartida ya, el cual extiende la licencia de paternidad y permite que 6 de las 18 semanas de licencia de maternidad sean compartidas entre el padre y la madre. Permitiremos que mujeres y hombres intercambien de común acuerdo semanas de licencia y también que empleadores y trabajadores puedan pactar, si así lo quieren, licencias más largas alternadas con teletrabajo y con trabajo de medio tiempo. El proyecto establece que los padres deben cotizar al sistema durante toda la etapa de gestación y que la ampliación de la licencia de paternidad será progresiva. Con este texto iniciaríamos al momento de aprobación de este proyecto con 2 semanas de licencia de paternidad, veníamos de tener 10 días hábiles y año a año se irá incrementando de a 1 semana, de tal forma que para el 2027 tendríamos una licencia de paternidad de 8 semanas. La licencia compartida ya pasa a debate en la plenaria del Senado y posteriormente el texto deberá ser conciliado entre Cámara y Senado. Si no se aprueba, a más tardar el 20 de junio se hundirá. Murió otro cóndor en Santander, ya son 3 en un caso cuya causa es al parecer una intoxicación. Las autoridades hacen un llamado a la comunidad del páramo del Almorzadero a proteger esta especie. Tras la muerte de un tercer cóndor en Santander, las autoridades ambientales encienden las alarmas por posibles envenenamientos masivos en el páramo del Almorzadero. Los 2 primeros cuerpos de los cóndores se encuentran con una anemia aguda producto de la ruptura de varias partes de sus cuerpos, en especial el hígado. Además de los envenenamientos, los cóndores también estarían siendo atacados con armas artesanales. Lo curioso del tema también es que la hembra, que se encontró también el día domingo, los
médicos veterinarios forenses encuentran lo que puede ser también una bala hechiza. El ministro de Ambiente hizo un llamado a las comunidades para preservar esta especie símbolo de la fauna colombiana. Hemos tenido la lamentable y repudiable noticia de la muerte de 3 cóndores en Santander. Como ministro de Ambiente hago un llamado a todos los colombianos para que cuiden las especies tanto de fauna como de flora y así el país siga conservando su inmensa biodiversidad. De los 63 cóndores existentes en Colombia, en Santander habitan 34, de los cuales infortunadamente 3 han muerto en las últimas horas. Tribunal ratificó una condena contra el ICBF y denuncian presunto elefante blanco en Bogotá. Esto y mucho más en nuestra ronda de información en un minuto. Avanzó en la Comisión Tercera del Senado el proyecto de ley con el que busca crear la renta básica. Hoy los senadores crearon la subcomisión para resolver las diferencias en las ponencias y que sea aprobada en primer debate. El Consejo de Estado mantuvo la condena que se le impuso al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que repare los perjuicios causados, según el tribunal, frente a las lesiones que sufrió un menor por la caída de una reja de hierro en una cancha de fútbol en Bucaramanga. La Personería de Bogotá inició una indagación preliminar para determinar los responsables de las presuntas irregularidades en la construcción de la nueva sede de la Alcaldía Local de Teusaquillo, contratada por cerca de 30.000 millones de pesos. El gobierno aprobó la extradición de Alexander Montoya Úsuga, alias El Flaco, presunto integrante del Clan del Golfo. Montoya Úsuga fue capturado en Honduras en el año 2019 en una operación con la policía colombiana y ahora será enviado a los Estados Unidos. Vamos a una corta pausa, pero ustedes recuerden, queridos televidentes, que nos ven en Colombia y también en cualquier otra parte del mundo a través de Señal Colombia y por nuestro streaming en la página rtvcnoticias.com. Y los leemos con el numeral Me Conecto con RTVC. Sigan participando en Twitter y en Instagram. Al volver, información del mundo, porque en Europa las vacunas ya llegan a los más jóvenes. Y también oportunidades interesantes, convocatoria para niñas y adolescentes que quieren fortalecer su vocación en ciencias, en arte y en otros campos. Regresamos con la explicación. Y también volvemos con información deportiva. Estamos exactamente a 50 días de los Juegos Olímpicos de Tokio y a pesar de la incertidumbre, el gobierno de Japón insiste en que no se aplazan. Y en cultura hablaremos de la ópera virtual de la Orquesta Filarmónica de Medellín. Esto es el próximo 13 de junio. Ya regresamos con más información en RTVC Noticias. Estás viendo RTVC Noticias. Vea, compadre, esta vez sí vamos a llegar. Para adelante es para allá. Y para allá son los New Yorkers. Así tu sueño no sea el americano. Flota Buenaventura a Nueva York sin escalas, familia. De aquí no sale nadie. Pase lo que pase, no te pierdas hoy La Nave de los Sueños. 365 películas que debes ver antes de dormir. En cine nos vemos 10 de la noche. Estás viendo Señal Colombia. Estás viendo RTVC Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Les contamos ahora que bajo arresto domiciliario quedó definitivamente Cristiana Chamorro, la líder opositora al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Se encuentra incomunicada y bajo vigilancia policial en su residencia. Y hasta ese punto llegaron varios de sus seguidores a protestar por su detención. La candidata no podrá participar en la contienda electoral del próximo 7 de noviembre. Hecho que provocó hoy el rechazo por parte de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en América Latina. ¿Ha pensado inscribirse ahí?
En otras noticias del mundo, Centroamérica es un foco de atención para Estados Unidos. La inestabilidad de las democracias en esta región supone un signo de alerta para la Casa Blanca. Asesoría, protección, reubicación y referencias de asilo. Ese es el abanico de opciones que prestarán los centros de migrantes ideados por Estados Unidos en Centroamérica. El primero de ellos, según fuentes oficiales en Washington, será erigido en Guatemala. Desincentivar los flujos migratorios desde el Triángulo Norte de esa región es una robusta estrategia de la administración Biden. La presencia del secretario de Estado Antony Blinken en San José de Costa Rica lo demuestra, y mucho más la vehemencia con la que pide a quienes tengan la intención de migrar ilegalmente a su país de no hacerlo. Honduras, Guatemala y El Salvador serán receptores de ayuda para el desarrollo por parte de Estados Unidos, que en gran medida será materializada con la apertura de varios de estos centros. Blinken, como emisario en Centroamérica, y el anuncio de estas decisiones son antesala de la visita de Kamala Harris a Guatemala y México para abordar la tarea que le encomendó el presidente Biden: reducir esa inmigración, asunto cuyo manejo puso en aprietos al anterior inquilino de la Casa Blanca. El gobierno de Estados Unidos anunció hoy que donará 80 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 para distribuirlas globalmente. El 75% de ellas serán repartidas por el programa COVAX, impulsado por la Organización Mundial de la Salud. El proceso para exportar los primeros 25 millones de inmunizantes ya está en marcha, 6 de los cuales serán para la región de América Latina y el Caribe. Las diferencias en el acceso a tratamientos contra el COVID son cada vez más marcadas. En América, por ejemplo, Bolivia está a puertas de un colapso sanitario a causa de la escasez de oxígeno y de que sus hospitales han llegado a su máxima capacidad, mientras que en Europa ya empezaron a vacunar a los más jóvenes. A por más. Volver moneda corriente la inmunidad contra el coronavirus implica que los planes de vacunación alcancen a todos los grupos etarios que cohabitan en un país. La mirada europea está puesta ahora en los más jóvenes. 15 de junio es para el presidente francés la fecha para que, con autorización de sus padres, la población de entre 12 y 18 años voluntariamente se vacune. Rumania dio ese paso horas atrás y, como ellos, Alemania desde el 7 de junio aplicará el antídoto a sus adolescentes. Pero como estructura política y regional, los pasos se sincronizan no solo hacia la inmunidad comunitaria, sino a reactivarse como agente económico. 10 semanas de trabajo, videoconferencias con 30 países, 10 grupos autónomos, 50 personas en total, trabajaron sin descanso para dar vida al pase de circulación digital. Un código QR con firma electrónica legible en los 27 países de la Unión y también en Islandia, Noruega y Liechtenstein centralizará la información sanitaria del portador. El 1 de julio será el lanzamiento regional de la plataforma digital, que entre otras será la llave que reactive la vida europea. Cannes y su festival serán de los primeros en estrenarla. Sigue la preocupación en Sri Lanka por una posible marea negra de petróleo y elementos tóxicos provenientes del buque que fue arrasado por un incendio durante 13 días y luego se hundió. Sri Lanka se enfrenta a la mayor catástrofe medioambiental de su historia. Un día después de que guardacostas de India participaran en las operaciones para extinguir el incendio del buque portacontenedores MV Express Pearl, un equipo de buceadores de la Marina de Sri Lanka fue hoy a inspeccionar la embarcación que empezó a sumergirse desde ayer en el Océano Índico, en un punto intermedio entre Colombo, la capital de la isla, y Negombo. Sin embargo, su tarea no pudo desarrollarse bien debido a las malas condiciones atmosféricas, algo que también impidió que pudieran recolectarse bolas de plástico y otros escombros arrastrados a la costa oeste de la isla provenientes de la embarcación. Por el momento, no hay indicios visibles de una fuga de las 350 toneladas de combustible que contiene el barco, pero el riesgo de un derrame de petróleo y metales pesados sigue siendo alto. Mientras las investigaciones sobre las posibles causas del incendio avanzan, la preocupación por los daños ecológicos es muy grande. En realidad, este daño ha causado muchos problemas. Ha dañado todo el ecosistema, ha dañado el océano, los seres vivos, los peces y los corales. Todos estos han sido destruidos. Más de 4.300 familias que viven de la pesca se han visto afectadas por este desastre ecológico, uno de los peores que han ocurrido en la isla, y han pedido auxilio al gobierno, que a su vez ha pedido ayuda a Australia para evaluar el alcance de los daños a los ecosistemas y la biodiversidad de Sri Lanka, una de las más ricas del sur de Asia.
En oportunidades, atención familias, porque el Ministerio de las TIC abrió una convocatoria para 5.000 niñas y adolescentes que quieran fortalecer su vocación en ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Tomen nota. En oportunidades para niñas y adolescentes de Colombia, vaya a la página www.mintic.gov.co, diríjase a la sección de convocatorias y dé clic en la opción Chicas STEAM. Acá encontrará la descripción y algunos requisitos como tener entre 12 a 15 años, estar matriculada en instituciones educativas públicas o privadas, pertenecer a los estrato 1, 2 o 3, conformar un grupo de mínimo 25 chicas y máximo 50 que compartan su interés. Para poder participar, lo primero que tiene que hacer es pedirle al rector que envíe una carta de intención al correo chicas.steam.colombia@maloca.org en el que presente a la institución el número de estudiantes interesadas y los datos de contacto. Las 5.000 participantes recibirán un kit compuesto por una tableta, materiales e insumos para las actividades. Recuerde que la convocatoria estará disponible hasta el 30 de junio de 2021 y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos puede seguir en todas las redes sociales como RTVC Noticias. Y regresamos con más información deportiva y hablemos de lo que está pasando en Roland Garros con los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, porque están avanzando. Siguen avanzando en esta ocasión a la tercera ronda y hoy el partido fue más fácil de lo esperado. Finalmente entonces Robert Farah y Juan Sebastián Cabal le ganaron a la pareja de Haddad y Tsonga de los franceses en 2 sets y ahora pues están esperando rival, o bueno, ya saben quién es el rival. Los rivales Luke Saville y Max Purcell. Los 2 sets fueron por 7-6 y 6-3. Con esto llegaron a 21 victorias en Roland Garros desde 2012. Este año fue en el que cosecharon su primera victoria. Y ahora nos vamos con un poco de ciclismo, con la quinta etapa del Criterium Dauphiné. No hubo mucha modificación ni en la general, pero ojo que llegaron las primeras montañas. Pues bueno, los favoritos se mantuvieron compactos y como les contaba, no hubo cambios en la general. El ganador de hoy fue el corredor de Ineos, Geraint Thomas. Mañana habrá etapa con llegada en premio de montaña de tercera categoría. Y ya solamente faltan 50 días para que se dé inicio a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Recuerden pues que han sido postergados para este año y todavía hay muchos que se preguntan, ¿pero sí se jugarán? ¿Sí se van a dar los Juegos Olímpicos? Pues miren, así lo marca el reloj que está instalado en la plaza de la capital japonesa, donde se celebrarán las justas a partir del 23 de julio, a pesar de la oposición persistente del público japonés de que se lleve a cabo este magno evento. Por las emergencias sanitarias, por supuesto, que vive el país, la presidenta del comité de organización del certamen aseguró hoy que tienen el 100% de posibilidades de celebrarse. Hasta aquí la información deportiva. Nos volvemos a encontrar mañana. Chao. Con casi 50 años de carrera artística, el cantante venezolano Ricardo Montaner dio a conocer su producción discográfica número 24. Ricardo Montaner estrenó su álbum de estudio titulado Fe. Siento que se lo debía a un sinfín de gente que no que me lo reclamaba, sino que lo estaba esperando. El segundo sencillo que se conoció fue Dios lo quiso así, una canción interpretada junto a Juan Luis Guerra. Al principio la canción no tenía tanto Caribe, en lo que a su arreglo se refiere, era más baladosa y no la había pensado para hacer un dúo. Este trabajo discográfico cuenta con 11 canciones y cada una tiene su respectiva puesta en escena audiovisual. Nunca había hecho un álbum con 11 tracks llenos de visuales y me da mucha alegría. No son videoclips propiamente dichos, pero se acercan mucho, se parecen mucho en paisajes extraordinarios. De esta manera se hace el preámbulo al concierto que dará el cantautor junto a su familia el próximo 12 de junio. Si estás conmigo y yo contigo, los dos juntitos.
ya es público la lista oficial de largometrajes que participan este año en el Festival de Cannes. Ahí se destaca la película Memoria del director de una cinta rodada en Colombia y el año pasado. Cuenta también con la participación de Tilda Swinton, que es la historia de una mujer que tiene alucinaciones. La atormenta un ruido en su cabeza y no puede dormir. Hace un viaje a Bogotá para visitar a su hermana, conoce a una arqueóloga que estudia restos humanos descubiertos al interior de un túnel en un pueblo cercano a la capital, y ahí se encuentra con un pescador con el que comparten recuerdos junto al río. Y aunque la película no se centra en el conflicto armado del país, este por supuesto está muy presente de formas muy sutiles. El próximo 13 de junio, es un domingo, la Orquesta Filarmónica de Medellín va a estar presentando la ópera El Retablo del Maese Pedro, compuesta por Manuel de Falla. Esto va a ser en español y va a tener un elenco de cantantes y marionetas de cartón. El Maese Pedro es un personaje de Don Quijote de la Mancha, sale en la primera parte de este libro de Cervantes y es un galeote, o sea, un esclavo de Galeón. Don Quijote lo libera y, como toda buena acción, tiene su justo y merecido castigo. Como dice un amigo mío, el Maese Pedro, ya libre, se roba el asno de Sancho Panza. El Retablo del Maese Pedro es la primera producción de ópera de la Orquesta Filarmónica de Medellín y estará dirigida por Alejandro Roca. Tendrá a Cristian Correa en el papel del Maese Pedro. Y bueno, ya saben, si les gusta el Quijote, la ópera y las marionetas, tienen plan para el domingo 13 a las 11 de la mañana, además que se puede ver virtual. Y hoy es jueves en el taller D y los saludo con nuestro cabezote porque vamos a estar hablando de cómo se hace una canción, cómo se compone música. Y los invitados que tenemos esta noche son precisamente los que hicieron nuestra música aquí en RTVC Noticias. Estoy hablando de Superlitio, esta banda de rock y pop colombiano que existe hace varios años y que ya tiene 9 producciones grabadas. Hoy nos acompaña Felipe Bravo y Pedro Robeto. Felipe, Pedro, bienvenidos a RTVC Noticias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Felipe, y hablando precisamente de Te Lastimé, que Pedro nos contaba que usted la llevó casi terminada, cuéntenos de dónde salió, de dónde sale la idea y cómo fue ese proceso suyo para encontrar tanto la música como el texto. Pues musicalmente yo estaba buscando algo como los Beatles mezclado con Hawái, una cosa así. Esa era como la idea inicial y por eso me gustaba mucho, digamos, tiene unas melodías en slide guitar. De pronto la gente no sabe eso, es que la guitarra suena con un tubo de metal que se desliza y eso a veces suena mucho como en la música hawaiana, parecido. Quería como una fusión de esas dos cosas y en el texto recordé como episodios pues de mi vida donde el culpable era yo, quizá de hacerle daño a otra persona por irme y pues también pensé que ese tipo, cuando terminé como ese tipo de letra, dije, bueno, pero esto sirve para el que dejaron y para el que va a dejar. O sea, básicamente, no eres tú, soy yo. Exacto. Pedro, y cuando Felipe llega con esta idea, ustedes... ¿Qué hicieron ahí? ¿Cómo comenzó el proceso ya de producción, de orquestación, de todo lo que terminó pasando para que esta canción llegara a ser pues, lo que es? Si no lo digo, después Pipe lo va a decir. Primero, cuando Pipe llevó la canción, yo le dije que yo no sentía que era una canción para Superlitio. Pues la sentía como muy suave y un poco fuera de lo que estábamos buscando en ese momento, que era un disco que se llamaba El Cálido Sound, que en últimas la canción terminó, de hecho, redondeando bastante el concepto
digamos, estilístico que se quería con ese álbum en total. Bueno, Felipe, vamos a dejarle la canción a la gente para que la escuche, pero antes de eso yo quiero que usted nos cuente cuál es su frase y su fragmento preferido de Te lastimé. A ver, creo que es ya no me necesitas, tienes que huir de aquí. Escápate que todavía puedes. Bueno, los dejo entonces con Te lastimé de Superlitio. Ya no me necesitas, tienes que huir de aquí. A veces me dominan las ganas de... RTBC Noticias, emisión central. A continuación, Princesa Mía. Este programa es para mayores de 12 años. No contiene escenas